Contratación pública, episodio 170, edición de verano. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 21 de julio de 2023, episodio número 170, episodio de la edición de verano y por eso más corto, de menos tiempo, aunque con la misma intensidad, dedicado a comentar algunas de las preguntas o cuestiones que algunos de vosotros, alumnos y también clientes, me han planteado durante la temporada. Pero antes, si este verano quieres poner en orden tus conocimientos sobre vender a la administración, o mejor aún, prepararte para empezar a vender en septiembre, echa un vistazo a mi formación Aprende a vender a la administración en 7 horas, en luisgracia.es/7. Venga, vamos allá. Esta cuestión que te traigo en este episodio ha surgido a raíz de la pregunta de un cliente. El cliente en cuestión vende un producto, podríamos decir que innovador, algo que hace unos años no existía ni se demandaba, y justamente una administración lanzó una consulta preliminar de mercado que encajaba con lo que este cliente vende. Lo cierto es que, de entrada y a priori, nos pareció al cliente y a mí que había una oportunidad muy interesante en participar de esta consulta preliminar. Preguntan por lo mío, me dijo el cliente. Bueno, antes de seguir, vamos a ponernos en situación, a recordar lo esencial sobre las consultas preliminares. Las consultas preliminares del mercado están reguladas por el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público. Son una herramienta interesante que pueden usar las administraciones para definir las características y el precio de un contrato conforme a la realidad del mercado. Estas consultas son una especie de estudio de mercado, donde se piden opiniones a especialistas, técnicos y proveedores sobre las condiciones técnicas y económicas de una necesidad concreta. A ver, pongamos por caso que en tu empresa necesitáis comprar una máquina para doblar tubos. Bueno, pues lo habitual sería empezar recopilando información sobre las máquinas, sus prestaciones, los precios. Entonces, pues llamarías a los distintos distribuidores de este tipo de maquinaria, solicitarías catálogos, pedirías un precio orientativo, en fin, un proceso de prospección y compra normal. Primero te formas un criterio, una opinión, y después te pones a negociar la compra. Bueno, pues una consulta preliminar es algo así, aunque en este caso, por ser un aspecto regulado en la ley y por iniciar este particular estudio de mercado una administración, estas consultas deben realizarse siguiendo unas reglas para garantizar la transparencia, la no discriminación y también la protección de la información sensible que aporten las empresas que decidan participar en la consulta. Bueno, el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público, el que regula este asunto, establece que las consultas preliminares buscan preparar adecuadamente la licitación y informar a las empresas sobre ella. O sea que tiene una doble vertiente: obtener información y también dar a conocer la intención o voluntad de comprar algo de la administración. Bien, esto es algo así como el anuncio previo, que no sirve para nada, Yo no veo trailers, veo películas. Bien, el caso es que la cuestión es que en la consulta la administración recopila información que le servirá para definir, además del precio, las prescripciones técnicas de la futura licitación. También en el proceso podrá conocer las posibles formas alternativas de satisfacer esa necesidad en concreto que ha motivado la consulta, que es objeto de ella, y bueno, pues esta cuestión puede afectar el alcance y también las características finales del contrato. Algo que resulta especialmente interesante y donde se puede encontrar una cierta utilidad al asunto. He dicho cierta utilidad, que a saber, hablaríamos largo y tendido sobre esto. Bien, sigamos. La Ley de Contratos del Sector Público identifica a los actores del proceso. Por un lado, la administración que promueve la consulta y por otro, los consultados.
Según la ley, los consultados, seguro que no los llama así, pueden ser expertos, autoridades independientes, colegios profesionales y, excepcionalmente, esto sí que lo dice la ley, excepcionalmente, operadores económicos activos en el mercado. En detalle, los expertos, son profesionales que conocen la materia, generalmente gente ocupada que vive de su conocimiento y que lógicamente cobra por dar su parecer, orientación o guía. O sea que con estos no cuenten. Las autoridades independientes, que son, como su propio nombre indica, gente que no puede aportar nada si se trata de ayudar o aclarar el establecimiento de características técnicas y ya no digamos el precio de un contrato. Son autoridades, no operan en el mercado. Los colegios profesionales, en algunos casos, siempre atentos y dispuestos a ofrecer colaboración desinteresada, pero que al estar formados por profesionales expertos no se pondrán a pisarles el negocio de consultoría a sus colegiados, ni encontrarán a nadie en el colegio que trabaje gratis. Y por último llegamos a esos esos excepcionalmente, ¿verdad?, operadores económicos, que a pesar de, ser nombrados como excepcionales por la ley, son quienes realmente conocen mejor el asunto por estar involucrados activamente en el mercado y jugarse los cuartos a diario. La cuestión es que el órgano de contratación, la administración, puede invitar a todas estas figuras a participar en la consulta preliminar, pero su participación no es, en absoluto, faltaría más, obligatoria. Es decir, aquí contesta quien quiere. Además, cualquier interesado, cualquier voluntarioso que pasaba por ahí, puede hacer su aportación, independientemente de si ha sido invitado expresamente o no. Por tanto, se fomenta el comportamiento de un cuñado con 2 vinos de más. Opinar, aunque no te lo pidan, o aunque solo tengas una ligera idea sobre el asunto. El conocido como efecto Dunning-Kruger. Búscalo, que te reirás. En fin, total que, como no podía ser de otra manera, la consulta preliminar al mercado se realiza de manera pública y transparente. Claro, estamos hablando de cosas públicas de la Administración. La Administración que la promueve publica detalles sobre la consulta, incluyendo la necesidad a satisfacer, claro, las cuestiones concretas sobre las que consulta y las reglas de participación. Tiene usted que responder a estas preguntas hasta esta fecha en tal sitio. A partir de este documento, en el que incluyen estas cuestiones, los participantes pueden hacer contribuciones que ayudarán a definir el alcance y los precios realistas para la futura licitación. Al menos eso se pretende. Al final del proceso, la Administración que ha convocado la consulta debe hacer y publicar un informe detallando quién participó en la consulta y qué contribuciones se realizaron. El objetivo final es que la futura licitación tenga un precio y unas características técnicas que satisfagan las necesidades del contrato, o las necesidades que motivan el contrato. Y, atención, que sean accesibles para todos los posibles participantes o licitadores interesados. ¿Bien? ¿Y cómo te enteras de estas cosas? Pues para mantenerse informado sobre las consultas preliminares del mercado es necesario visitar regularmente la plataforma de contratación del sector público, ya que toda la información se publica ahí y no hay posibilidad de recibir avisos. Muy práctico todo. Las consultas están en la página principal, en la sección de noticias. Y si quieres estar al tanto de las consultas que promueven las administraciones públicas de Cataluña, País Vasco, La Rioja, Madrid, Galicia, Andalucía y Navarra, tendrás que acudir a cada una de las respectivas plataformas autonómicas de contratación. Sí, muy práctico todo. La cuestión es que, como te comentaba antes, el cliente dijo: preguntan por lo mío, me han avisado del asunto, porque en este caso le avisaron. Luis, ¿cómo funciona esto? Y es que, de entrada y sin profundizar, a ambos, nos pareció que había una oportunidad interesante y que merecía la pena participar en la consulta preliminar. Así que lo primero que hice fue ponerle al día sobre las consultas preliminares, reglas, propósito, funcionamiento, en fin, un poco lo que te acabo de contar. Además, como este cliente vende algo innovador, pues la verdad es que está acostumbrado a redactar documentos para explicar su solución, para optar a premios, hacer propuestas para vender, en fin,
que no le asustaba atender a la consulta y que disponía de la soltura, estaba habituado, y también de material suficiente para atenderla. Oye, la cosa pintaba bien. La cuestión es que, en cuanto profundizamos, nos dimos cuenta de que en este caso en concreto, el que motiva la pregunta y da lugar a todo lo que te estoy contando, la administración que había promovido la consulta no sabía ni lo que no sabía. Y peor aún, no sabía ni lo que quería. Tenía buenas intenciones, ganas de innovar, nada más. El motivo de la consulta era tan amplio, tan falto de concreción, tan brindis al sol, que hacía dudar sobre la conveniencia de participar y que el esfuerzo que requería participar de ella sirviera para algo. A ver, hay que decir que no es lo habitual, ¿eh? Hay que decir que normalmente no es así. Las consultas preliminares suelen contener preguntas claras y concisas que atienden a cuestiones prácticas y relacionadas con la futura licitación. Al menos todas las que yo he visto suelen ser así. Aunque en este caso la consulta era tan amplia que seguro que sin pretenderlo, de verdad, seguro que sin pretenderlo, la respuesta era consultoría gratis y sin expectativa de contraprestación o rendimiento económico. Es decir, me haces una pregunta tan amplia que para llegar a darte una respuesta, ¿sabes? Te tengo que hacer un informe que es al final un trabajo de consultoría. Encárgamelo, ¿sabes? En fin. Total, que cuando el cliente vio la cantidad de trabajo y recursos que tenía que destinar para atender a la consulta, me preguntó, bueno, muy interesante, ¿y esto a mí de qué me sirve, Luis? Pues la respuesta corta es de nada o de casi nada. Por ley y en la práctica, participar en una consulta preliminar no brinda ninguna ventaja ni preferencia durante la posterior licitación del contrato. Lo bueno es que tampoco impide participar en la licitación. Faltaría más, ¿verdad? Participar, aportar, destinar recursos a atender una consulta preliminar es totalmente altruista y sin remuneración. El único beneficio de participar radica en la satisfacción, o llámalo como quieras, de contribuir a establecer condiciones técnicas correctas, requisitos de calidad y, sí, precios de mercado realistas para la futura licitación. De hecho, no hay que olvidar que aunque participar de la consulta pueda llegar a generar un sesgo positivo hacia el participante, hacia la empresa que ha participado, cuando se convoque la licitación, las prescripciones técnicas que se establezcan deben ser accesibles para todos los posibles participantes en ella. Es decir, que las expectativas de arrimar el ascua a tu sardina vía consulta preliminar son inciertas, escasas o incluso nulas. Así son las cosas y en base a esto debes basar tus expectativas. Finalmente, ¿se presentó propuesta? ¿Se atendió a la consulta? Bueno, pues en este caso en concreto, no. Mi cliente trabaja mucho y como trabaja mucho, no le falta trabajo. Ya sabes, es lo que pasa. Cuanto más trabajas, más trabajo tienes. Y la verdad es que pues, tiene que ser cuidadoso con la asignación de su recurso más preciado, el tiempo. Día que pasa no vuelve. El planteamiento de la consulta, tal como se había hecho, tan amplio, tan impreciso, el trabajo que requería contestarlo y el resultado incierto, pesaron mucho más que los supuestos beneficios que a futuro pudiera haber tenido participar en ella. De hecho, fíjate, ahora preparando el episodio he echado un vistazo y es que han transcurrido más de 6 meses desde que se cerró el plazo para contestar a la consulta y el preceptivo informe final ni está y yo creo que ni se le espera. Creo que esto se quedó en agua de borrajas y que nadie presentó nada. Total, que como remate y con carácter general, participar de una consulta preliminar es un acto altruista que debe hacerse sin esperar lograr una ventaja o mejor posicionamiento en la futura licitación. Oye, que si con tu participación logras generar un sesgo favorable, bienvenido sea, aunque nunca lo sabrás. Y a la hora de la verdad, lo que manda es lo que se haya establecido en los pliegos. No esperes ventajas, prebendas o trato de favor por haber participado en una consulta preliminar. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el episodio 170. En el próximo episodio seguiré comentando esas cuestiones o dudas que clientes y alumnos me han planteado durante la temporada. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar.
Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Flix FM. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.